Un saludo a todo el movimiento emprendedor del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Gracias por participar en esta extraordinaria experiencia para derribar muros, para construir puentes, para abrir espacios de diálogo y conversación entre todos los venezolanos, entre todos los sectores políticos, económicos, sociales, más allá de las diferencias. A pesar de no ponernos de acuerdo en algunas cosas, es posible trabajar juntos por un país mejor. Y es lo que estamos haciendo aquí en este Congreso Nacional para la Innovación y el Emprendimiento. Quien les habla, Ricardo Moreno, coordinador nacional del Movimiento Emprendedor. Y hoy a mí me corresponde durante algunos minutos compartir con ustedes algunas reflexiones de nuestra experiencia sobre lo que es el emprendimiento en Venezuela hoy. ¿Es una moda? ¿Es una necesidad o es una oportunidad de desarrollo para el país? Sin duda alguna, pudiésemos calificarlo como una moda cuando no existe un lugar en el que tú vayas que encuentres a alguien que esté emprendiendo. En tu casa, en el trabajo, en la comunidad. Es decir, hay un sinfín de iniciativas emprendedoras que han surgido y que muchos pudiesen decir que es como una moda que hay en nuestro país. Algunos afirman que esto también es producto de la necesidad. Es decir, que las dramáticas condiciones económicas que está atravesando nuestro país han obligado a muchas familias venezolanas que solo dependían de un salario a que, tengan que salir a buscar cómo complementar sus fuentes de ingresos. Y por eso ha surgido el emprendimiento como una necesidad. Pero cuando uno revisa las estadísticas de los años 2015 o años anteriores, incluso validadas por el Monitor Global de Emprendimiento, se da cuenta que ya desde años atrás, en condiciones económicas distintas a las que estamos viviendo actualmente, nuestro país ya mostraba altas tasas de actividad emprendedora y se reconocía como uno de los países con una tasa muy alta en materia de emprendimiento. Estábamos hablando de que para ese entonces eran alrededor de 2 millones de emprendimientos al año los que iniciaban, ¿no? Entonces pareciera que no necesariamente puede estar conectado con la necesidad. Pero hay otro elemento, que es que el emprendimiento en muchos países del mundo no solamente ayuda desde el punto de vista de los ingresos a las familias, sino que también permite desarrollar el país. Y yo creo que en esta dirección es que nosotros debemos apuntar todo el esfuerzo, la energía y el trabajo que vamos a hacer en los años por venir en materia de emprendimiento. Y para eso, uno de los factores fundamentales es la cultura. ¿Y qué es la cultura? Nosotros distinguimos la cultura como un conjunto de creencias que posee una sociedad delimitada en un espacio geográfico durante un tiempo histórico determinado, en unas condiciones. Ese sistema de creencias entonces determina la visión de lo que puede tenerse sobre determinadas acciones, sobre determinados aspectos de la vida, ¿no?, que compartimos. Y allí también es muy importante distinguir, el papel que juega el lenguaje, ¿sí? Porque hay muchos aspectos que nosotros podemos notar, hasta conceptos que van cambiando en la medida en que, va cambiando la cultura de ese grupo humano. Y aquí particularmente nosotros tenemos que ver el emprendimiento. Hay que reinterpretarlo de acuerdo a las nuevas condiciones históricas que está viviendo el mundo y nuestro país. Este es un aspecto fundamental para poder avanzar en el desarrollo del emprendimiento. Entonces, este espacio tiene que servir, para promover ese nuevo debate sobre el significado de lo que es el emprendimiento. No solo basta con tener una cultura del trabajo, porque nadie puede negar que en Venezuela hay un pueblo trabajador.
Un pueblo que tú lo puedes ver en las comunidades y en los barrios más humildes. Se levanta muy temprano, sale, toma su jeep, toma su camionetica o incluso se va a pie para llegar a su trabajo puntualmente. Es un pueblo que está en la calle trabajando. Pero eso no es suficiente en estos momentos históricos. Nosotros necesitamos construir una nueva cultura del emprendimiento, con unos nuevos valores, adaptados, bueno, a condiciones distintas a las de la renta petrolera que teníamos durante todo un siglo anterior. Entonces tenemos que desarrollar un conjunto de valores, de competencias, de habilidades y de condiciones emocionales para poder asumir el emprendimiento como algo positivo que va a contribuir a la generación de riqueza. A la generación de riqueza para el país, a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos que trabajamos en estas empresas y también para ofrecer mejores productos y servicios a la población, cuidando también el medio ambiente. Entonces, yo creo que hay unos retos que nosotros podemos asumir en esta cultura emprendedora que debemos desarrollar para los tiempos futuros. Y esta cultura emprendedora también nos permite distinguir entonces qué no es emprendimiento y qué es emprendimiento. Veamos un ejemplo rápidamente. ¿Qué no es emprendimiento? Para nosotros un emprendimiento no puede ser solo un registro mercantil. Hay muchas personas que creen que ya teniendo el acta constitutiva de una compañía anónima, de una empresa de propiedad social o de cualquier organización o figura jurídica, ya ellos creen que tienen una empresa o un emprendimiento, y eso es totalmente falso, ¿no? Son prácticamente empresas que están en un papel pero que no tienen sustento formal, concreto, operativo, me refiero. Tampoco lo es tener un local. Hay muchos emprendedores o que dicen ser emprendedores que andan detrás de locales, por ejemplo, de los urbanismos de la Misión Vivienda, y una vez que le asignan el local, no tienen las capacidades o habilidades para desarrollar su unidad productiva. Entonces, no es el local lo que determina realmente que tú tengas un emprendimiento o no lo tengas. Igualmente, es el financiamiento. Muchos dicen que no terminan consolidando sus emprendimientos, no terminan emprendiendo porque no tienen un financiamiento. Y eso es algo totalmente falso. Yo siempre hago esta autocrítica. ¿Cuántos emprendimientos nosotros hemos financiado durante muchos años y al final esos emprendimientos fracasaron? Bueno, entonces realmente no es el financiamiento lo que determina el éxito de esos emprendimientos. Hay otros elementos que nosotros debemos hurgar para construir verdaderos emprendimientos. Entonces, bueno, aquí les proponemos una nueva distinción de emprendimiento para nuestro país. Lo primero es que el emprendimiento es una organización humana. Sin seres humanos no hay emprendimiento. Es fundamental el papel de los seres humanos para cualquier emprendimiento. E incluso me atrevería a decir que los seres humanos, porque aunque una idea la puede tener una sola persona, para poderla llevar a la práctica es indispensable construir un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, sean socios, sean empleados, sean colaboradores, aliados, proveedores, etcétera. Bueno, todos esos son seres humanos. Entonces, lo primero es que un emprendimiento es una organización humana. ¿Y qué busca esta organización humana? Busca solucionar un problema o satisfacer una necesidad a un grupo específico de personas. Este es el objetivo primordial de un emprendimiento. Satisfacer una necesidad o solucionar un problema a un grupo determinado de personas. Y finalmente, el otro elemento es que se hace en condiciones de incertidumbre extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos qué va a pasar porque el futuro es incierto, porque no tenemos la certeza de que lo que estamos realizando realmente va a funcionar. Eso es un emprendimiento, ¿ok? Entonces, un emprendimiento es una organización humana que busca solucionar un problema a un grupo determinado de personas
en condiciones de incertidumbre extrema. Por supuesto que además, con el contexto de la pandemia que estamos atravesando actualmente, pues es mucho más lógico entender que la incertidumbre es una característica fundamental de todo el que está emprendiendo hoy en Venezuela y en el mundo en general, ¿no? Lo otro que es muy importante distinguir, que está conectado con lo que acabo de decir, es que un emprendimiento no es una empresa. Les voy a dar 3 elementos de esto. ¿Por qué no es una empresa? Porque la empresa como tal lo que busca es replicar un modelo de negocio ya probado. Es decir, repites lo que ya sabes hacer. Si yo produzco zapatos, todos los días lo que voy es a fabricar zapatos, ¿ok? Y es algo sistémico y repetitivo. Ajá. Esto me obliga a mí a que yo persiga ser más eficiente. Es decir, más eficiente es que busque reducir la cantidad de materia prima que utilizo, que me busque hacer más zapatos en menos cantidad de tiempo, etcétera, ¿no? Eso es hacer más eficiente, más productivo. Y por último, la empresa busca maximizar las ganancias, es decir, aumentar su capacidad de ventas o reducir los costos de las materias primas, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace una empresa. En cambio, un emprendimiento lo primero que hace es descubrir cuál es la solución que puede ofrecer a un problema determinado de un grupo de personas. Mientras el otro repite sistemáticamente, este está apenas descubriendo qué es lo que puede hacer para solucionar un problema. El segundo elemento que hace el emprendimiento es que valida el modelo de negocio, es decir, yo busco una solución a un problema que tiene un grupo específico de personas y luego eso lo convierto en un modelo de negocio. Y lo que me corresponde a mí es validar si ese modelo de negocio es sostenible en el tiempo. Es decir, eso financieramente es viable. Porque a lo mejor consigo la solución a un problema, pero no consigo el cliente que esté dispuesto a pagar el precio por la solución que estoy ofreciendo. Entonces eso tengo que ajustarlo. Luego tenemos finalmente que durante este proceso el emprendimiento también debe validar si esa experiencia o ese modelo de negocio es incluyente socialmente y es armónico con el medio ambiente. Esos serían los otros elementos fundamentales. Entonces eso es lo que es un emprendimiento a diferencia de una empresa. Por eso es que ustedes pueden observar que pueden haber altos ejecutivos de grandes empresas que cuando van a ser emprendedores fracasan. ¿Por qué? Porque a su vez las habilidades y competencias que debe tener un emprendedor son totalmente distintas a las que puede tener un alto ejecutivo de una gran empresa. ¿Ok? Ajá. Finalmente, por aquí otra distinción que queremos hacer es que los emprendimientos a veces se acostumbra a llamar como emprendimientos a las pymes y no están así. Fíjense, un emprendimiento es la etapa inicial de cualquier empresa, ¿no? Entonces pueden ser emprendimientos pequeños, medianos o grandes. ¿Quién determina si el emprendimiento es pequeño, mediano o grande? Bueno, la magnitud de la inversión inicial. Si tienes un gran inversionista que coloca grandes cantidades de dinero detrás de un emprendimiento, eso es un gran emprendimiento. ¿Ok? Ahora, si tienes pequeñas inversiones, entonces es una pequeña o mediano emprendimiento. ¿Ok? En cambio, la pequeña y mediana empresa, por el contrario, ya termina siendo un empresario, pero que su magnitud es pequeña o mediana, ¿sí? Es decir, las pequeñas y medianas empresas en algún momento también fueron emprendimientos y que una vez superaron esa fase de consolidación, se establecieron como pequeñas y medianas empresas. Y para eso, entonces, vamos a ver cuáles son las fases del emprendimiento. La fase número 1 es el emprendimiento potencial. Cuando me refiero al emprendimiento potencial, son aquellos emprendedores, de esos hay muchos en el país, que tienen el deseo de emprender. Quieren arrancar un emprendimiento, pero no saben cuál es el sector que van a tomar, cuál es el emprendimiento que quieren hacer, pero tienen solo el deseo. Entonces a eso les llamamos emprendedores potenciales. Luego tenemos
los emprendedores nacientes, que son aquellos que combinan el deseo con una idea de lo que quieren hacer. ¿Ok? Ya estos sí son los que comienzan a realizar algunas actividades que como que los llevan a conducir a una empresa. Luego tenemos las nuevas empresarias y empresarios. Ya esta es una fase de persistencia. Es decir, mientras en la fase anterior yo estaba descubriendo cuál era el modelo de negocio, por dónde me iba a meter, quiénes iban a ser mis proveedores, cuál es el producto, comencé a elaborarlo, hacemos algo que llamamos producto mínimo viable. Entonces ya en esta fase de nueva empresaria o nuevo empresario, estamos probando todo eso en el mercado y ya estamos operando. Y estamos generando una actividad. Normalmente esta fase se le conoce como que es el tiempo dentro de los 6 meses a los 3 años o 3 años y medio. Y es allí en donde la empresa tiene que buscar conseguir su punto de equilibrio y su rentabilidad. Después de los 3 años y medio, entonces ya se considera como un empresario consolidado o una empresaria consolidada, superada esta fase, manteniendo niveles de rentabilidad. Es ahí en donde entonces entramos como ya empresarios. Y este es el reto que nos corresponde a nosotros. Crear empresarios que se conviertan en una nueva fuerza empresarial para el país. Y esta nueva fuerza empresarial también puede estar conectada no solo con el emprendimiento que persigue fines de lucro. Hay emprendimientos de carácter social que no necesariamente persiguen fines de lucro, pero que realizan actividades comerciales, actividades lícitas, económicas que garantizan su mantenimiento. Entonces, hoy el reto que nos corresponde asumir a nosotros es debatir sobre estos nuevos conceptos, esta reinterpretación que estamos haciendo de los conceptos de emprendimiento, que nos empoderan, nos fortalecen y abren posibilidades para el futuro del país. Si nosotros sinceramos estas distinciones que estamos haciendo sobre el emprendimiento, podemos unificar criterios de trabajo de todas las instituciones del Estado, del diseño de políticas públicas para la construcción de una nueva arquitectura legal y además un plan y una agenda de trabajo entre el sector público, el sector privado, para juntos hacer del emprendimiento una oportunidad del desarrollo para el país. Bueno, emprendedores, emprendedoras, este es mi mensaje. Sigan adelante y espero que continuemos trabajando para sacar nuestro país adelante y hagamos del emprendimiento la gran oportunidad para el desarrollo de nuestra amada Venezuela. Un abrazo.